Ya. Quiero agradecer a todos los que asisten a esta comunicación, particularmente a todos los colegas del grupo de investigación que vamos a exponer nuestras reflexiones y trabajos, que por orden de lo que yo veo en la pantalla, pues están Carmen Llobet, Ana Pedreño, Sonia Carcelén, Mónica Viñarás, Oliver Carrero, Juanen González, Asia Fior y Rafa Carrasco, y yo mismo, José Antonio Ruiz, creo que no me dejo a nadie. Entonces vamos a tener 4 intervenciones en torno a temas de comunicación, sociedad, etcétera, y que serán intervenciones breves y estimamos de unos 10 minutos o así, pero con gran flexibilidad. Entonces, sin más, la primera intervención corre de mi parte, me da un poco de apuro, pero es así. Entonces, lo que quería hacer es una introducción a una línea de trabajo que en nuestro grupo denominamos efecto boomerang. Se enmarca en los tradicionales efectos de la comunicación que han sido muy estudiados, en los que quizá los más famosos pues está agenda setting, etcétera, ¿no? Estudios que lo que se refieren es a la relación entre lo que producen los medios de comunicación y sus consecuencias sociales. También se enmarca en los llamados estudios de persuasión experimentales, es decir, estudios desarrollados desde la psicología social en los que se compara el efecto que un mensaje tiene en distintos tipos de personas, por una parte, o bien mensajes semejantes tienen efectos en personas iguales. Creo que esto más o menos se entiende, ¿no? Si damos un mensaje que tenga un perfil, pues no sé, más emotivo o un perfil más racional, las personas pueden actuar de un modo o de otro. Y entonces se estudia la eficacia de los mensajes. Tiene más eficacia para un determinado tipo de personas más emotivo, o tiene más eficacia para otro tipo de personas un mensaje más racional. Incluso en momentos diferentes de la vida de las personas o de la situación social puede funcionar mejor uno u otro, etc. Esto es también una larguísima tradición de estudios en comunicación. Lo que se suele estudiar es la eficacia, y lo que se busca en estos estudios es que el mensaje llegue al receptor, el receptor reciba el mensaje y actúe en consecuencia. ¿Cuándo hablamos de efecto boomerang? Cuando se produce algo muy raro, pero enormemente interesante. Y es que el mensaje es entendido por el receptor, el mensaje ha sido, entre comillas, correctamente emitido, el receptor entiende todas las partes del mensaje, pero por algún motivo hace lo contrario a lo que quiere el emisor. No solo es que no entienda el mensaje, no solo es que no haga lo que quiere el emisor, sino que hace lo contrario a lo que quiere el emisor. Esto es el gran fracaso de la comunicación, porque si a alguien le decimos, no sé, cállate y entiende todo, y lo que hace es hablar más, quizá hubiera sido mejor no decirle que se callara, porque por lo menos hablaba poco. Se puede decir, bueno, esto apenas ocurre, y no es así. Lo llamativo es que ocurre muchas veces. Pondré varios ejemplos clásicos. Uno es las campañas de comunicación sobre el tráfico. Cuando hablamos de campañas de comunicación sobre el tráfico, lo que nos encontramos es que se lanzan mensajes en que se dice, se pone pantallas en las carreteras que dicen la carretera no es un circuito, y ese mensaje, que parece ser claro, no tienes que correr como un loco cuando vas al volante. Hay algunas personas que lo entienden
lo asimilan y dicen, hey, la carretera, circuito, voy a probar esta curvita a tomarla un poco más forzada, como hace Fernando Alonso. O los mensajes sobre tabaco, cuando nos encontramos con que en las cajetillas se explica claramente que el tabaco puede producir enfermedades graves, incluso la muerte. Todo fumador lo entiende. Sin embargo, le puede producir enfado, le puede producir lo que sea, incluso sentir que hay un cierto modo de rebelión contra el status quo si sigue fumando. Porque en realidad, y desarrolla un pensamiento, pasa también en campañas contra la droga, etc. Es decir, ante este fracaso de la comunicación tenemos que estudiar si conocemos vías. En la violencia quizá es uno de los temas más sorprendentes en que se da el efecto boomerang. Hay estudiado que hay un tanto por ciento de la población, nosotros lo hemos publicado, que ante la mayoría de la población, si le dices no debes pegar, desde luego mucho menos asesinar a la persona con la que convives en el entorno familiar, esto es elemental, al 99% de las personas esa comunicación la asumen, no hace falta comunicárselo. Sin embargo, hay algunas personas que cuando reciben eso, particularmente si tienen una predisposición a la agresividad, pueden, por algún motivo, decir, vaya, si todo el mundo acaba pegando a su pareja, si todo el mundo acaba gritándole, estoy siendo un poco pringao por no hacerlo con las cosas que me está haciendo mi pareja. Y se produce el efecto boomerang. Esto también está. Entonces necesitamos saber qué hacer con esas personas, o sea, que necesitamos entender bien el efecto boomerang y entender qué pasa en la cabeza del receptor o en el entorno social del receptor para que se dé el efecto boomerang y tratar de personalizar lo suficiente la comunicación cuando sabemos que hay riesgo de efecto boomerang, como en estos casos que he puesto. Nosotros, la propuesta que estamos desarrollando ahora es, partimos de la hipótesis de que quizá la comunicación publicitaria tradicional, en algunos casos, por ejemplo, en temas de racismo, puede generar efecto boomerang. Sin embargo, estamos proponiendo una alternativa experiencial basada en las fórmulas de venta en tienda, por ejemplo, o de la experiencia de los conciertos en música. La experiencia es un modo de comunicación diferente de la mera comunicación persuasiva publicitaria. Entonces, estamos trabajando en experimentar con una comunicación experiencial de calidad, utilizando visitas a los museos y comparándola con la comunicación publicitaria tradicional. Y creo que podemos encontrar datos interesantes. Bueno, creo que hasta aquí sirve como introducción y creo que me ha ajustado más o menos a los 8 o 9 minutos. Muchas gracias. Entonces, si yo soy el que modero, supongo que tengo que dar la palabra a los siguientes. Entonces, tiene la palabra, el siguiente es Rafa Carrasco, Muchas de la gracias, Universidad Hars. Complutense. Gracias, Muchas cuando gracias. quieras. El enfoque del efecto boomerang que ha trasladado un poco Hars, a mí me da la sensación que es desde un punto de vista quizás racional, en donde el usuario, el receptor, de manera consciente decide saltarse, actuar en contra del mensaje. Hay otro componente que es el que he trabajado un poco yo, que es la parte inconsciente, que es decir, cuando yo lo he visto desde las campañas de comunicación en contra del juego problemático, y esto es cuando al usuario el ver un anuncio en donde se dice jugar o apostar en exceso puede ser perjudicial, el mero visionado de ese anuncio al usuario le genera ganas de apostar, ¿no? Entonces es un aspecto más psicológico y que se puede estudiar desde el punto de vista de la neurología, en donde a los sujetos se les pone un aparato que mide cómo funciona su cerebro y ve cómo reacciona su cerebro ante el visionado de estos anuncios de apostar en exceso puede ser problemático, y entonces el cerebro se activa y le genera de manera inconsciente e involuntaria más ganas de apostar o de jugar.
Este es un punto de vista que se puede ver desde la psicología y la neurología. En mi caso en concreto, lo que hago es centrarme más en las campañas de comunicación en las redes sociales, ¿no? Es cuando estos mensajes que se lanzan para pues, el tráfico, la violencia, el racismo, el juego problemático, el tabaquismo, se lanzan ciertas campañas en las redes sociales y esto genera ciertos debates en contra del mensaje de la propia campaña de comunicación. En el método que nosotros utilizamos para analizar este efecto boomerang en las redes sociales, lo primero que hacemos es recoger de las redes sociales todos los mensajes que se han generado en torno a una campaña. Normalmente las campañas se asocian con un hashtag para dar difusión de manera organizada a estas campañas de comunicación y entonces lo que hacemos nosotros es descargar todos los contenidos publicados en redes sociales que incluyen ese hashtag. Con esos mensajes que nos hemos descargado construimos un grafo y un grafo es una representación gráfica en donde aparecen en forma de nodos los usuarios que han interaccionado y en forma de aristas, de líneas que conectan a estos usuarios, las interacciones que han hecho unos con otros, ¿no? Y en función de ese grafo se calculan ciertas métricas y estas métricas pues, son diferentes niveles de interacción en donde se pueden ver aquellos usuarios que son protagonistas de la conversación o porque publican mucho o porque interaccionan mucho, reciben muchos impactos o porque realizan muchos impactos o quizás porque le responden mucho, ¿no? Una vez que nosotros tenemos esas métricas, hemos podido identificar a aquellos líderes dentro de la conversación. Cuando tenemos a los líderes identificados, lo que hacemos es analizar su contenido y vemos si estos líderes apoyan el mensaje y ayudan a difundirlo o se oponen a ese mensaje, ¿no? Entonces podemos detectar qué comunidades hay en torno a esos líderes, ver qué mensajes son los que lanzan en oposición a estas campañas de comunicación y poder medir, controlar estos mensajes, estos sentimientos, si son mensajes más positivos, si son mensajes más negativos, cuáles son sus argumentos y entonces poder reaccionar desde el punto de vista de la organización, de la institución que lanza la campaña y contrarrestar esta comunicación. De esta manera, lo que conseguimos es casi en tiempo real ir compensando estos mensajes que generan el efecto boomerang e ir optimizando la campaña de comunicación para que consiga los efectos deseados, maximizando el mensaje, por así decir, positivo y minimizando los impactos más negativos que se pueden ir generando. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias, Hars. Ya, muchas gracias. Nada, muchas gracias, Rafa. Tendría la palabra ahora Oliver y Juanen. No sé, Oliver Carrero, que está en ESIC, Universidad, y Juan Enrique González, que está en la Complutense. No sé quién de los dos va a hablar, o si vais a hablar los dos. Adelante. Voy a hablar yo. Sí. Perfecto, Oliver. Bien, pues en este caso, nosotros lo que vamos a presentar es un poco un avance, ¿no? de lo que estamos trabajando, un poco relacionado con el tema de apología del uso de esteroides en la comunidad joven fitness, sobre todo a través de la red social TikTok. Entonces, para ello, nosotros nos hemos justificado un poco en el hecho de que las redes sociales se han convertido, pues, como todos sabemos, en un escaparate de cuerpos idealizados que presiona a los jóvenes a alcanzar estándares de belleza, pues, que son poco realistas y que conducen a conductas obsesivas e incluso a trastornos alimenticios. Y que esa difusión de imágenes irreales, en cierto modo, pues, también puede afectar a la autoestima y autoimagen, ¿no? Llevando, en algunos casos también, al consumo de esteroides como una solución rápida para alcanzar esos ideales. Oliver, perdona que te interrumpa. Tienes una presentación y no la estamos viendo. Si la quieres poner, porque es realmente interesante la presentación. Bueno, vale. Pues yo era por no interrumpiros, como estáis ahí. Sí, perdón, pon la presentación, claro que sí. Es muy ilustrativa Quiero compartir. Venga.
Pues vamos a ello. Yo por no romper un poco... ¿Estamos ahí? ¿Lo veis? Sí. Vale. Bueno, pues lo que os comentaba, un poco esta es la estructura, un poco la justificación, y esto es lo que se estaba comentando, ¿no? Pues que es un fenómeno que plantea pues esa necesidad, ¿no? de analizar cómo se comunican estos mensajes en TikTok. Y nuestro punto de partida también ha sido pues un poco revelador, ¿no? Al ver que el consumo de esteroides ha aumentado especialmente entre los jóvenes y que en España la media de este consumo ha disminuido hasta los 16 años. Y luego TikTok, por su gran crecimiento, estimamos que entre los adolescentes es una plataforma clave para que nosotros podamos estudiar esas tendencias y también por sus contenidos sobre estilos de vida. Entonces, el objetivo principal que nos hemos planteado en este trabajo es explorar la difusión, contenido de impacto de los mensajes que respaldan el uso de esteroides en TikTok y como objetivos específicos, pues conocer las estrategias comunicativas que se dan en esta red social, identificar los valores transmitidos en estos mensajes y también, por otro lado, tratar de comprender las motivaciones y creencias que contribuyen a la aceptación de estos esteroides. En cuanto a las hipótesis, partimos de que ciertos contenidos de TikTok pues, fomentan el consumo de sustancias anabólicas entre los jóvenes. En segundo lugar, destacamos que ese tipo de mensajes hacen hincapié en los beneficios inmediatos del uso de esteroides y minimizan sus efectos secundarios. Y en tercer lugar, vemos que las acciones comunicativas son emotivas y que los emisores representan cánones de belleza y de conocimiento ideales. O sea, se presentan como expertos. En cuanto a la metodología, lo que hemos hecho ha sido hacer un análisis descriptivo cualitativo del contenido de TikTok de determinados influencers, entre comillas, que oscilan pues, entre los 1.000 seguidores y los más de 20.000 seguidores. Y se han aplicado principios de análisis crítico del discurso para desentrañar los significados emocionales, sociales y culturales de este lenguaje audiovisual que todos estamos viendo en TikTok. Esos snack content que están tan de moda hoy en día. Y bueno, luego en cuanto a resultados, hemos visto que las temáticas principales tratadas pues tiene que ver, en primer lugar, apología del uso de esteroides, incentivan el uso solamente destacando los beneficios, se apoyan mucho en la comparación de cuerpos naturales versus cuerpos anabólicos y resaltan mucho los cambios físicos positivos con el uso de sustancias anabólicas. En cuanto al tema de riesgos y seguridad, con muy poca frecuencia hablan de lo que son efectos contraindicados, efectos perjudiciales y suelen minimizarlos en el caso de que los haya. En el hecho también se dan consejos y recomendaciones y se detallan pues, cómo realizar ciclos de esteroides, cómo llevar un tratamiento específico sin que por ello sean médicos colegiados ni por así decirlo, vean lo que son las características concretas de cada posible paciente. Y luego temas de salud mental. Algunos vídeos sugieren que alcanzar mentales. En cuanto a la percepción del público, los comentarios de estos TikToks reflejan pues, que hay un apoyo al consumo de esteroides en un 62,5%, de lo que hemos analizado un total de 80 vídeos. La neutralidad en el consumo de esteroides es de un 22,5% y el rechazo al consumo de esteroides es solamente de un 15%. Por lo tanto, como conclusión principal en esta primera aproximación, en este trabajo, vemos que se da una normalización del uso de esteroides en TikTok, que esto es preocupante, y que refuerza una cultura de resultados físicos rápidos a costa de la salud. Y que la promoción de estos contenidos en plataformas con alta influencia sobre jóvenes, consideramos, por supuesto, que requiere estrategias de educación y prevención más efectivas para fomentar comportamientos saludables. Y nada, bueno, hay algunas referencias que hemos trabajado y eso sería todo. Pues muchas gracias, Oliver. Y ahora nuestra cuarta comunicación
sería la que presentan Ana Pedreño, Sonia y Mónica, todas de la Universidad Complutense, de las facultades de Económicas y de Ciencias de la Información. Muchas gracias, cuando queráis, adelante. Eso es. Muchas gracias. Bueno, pues sí, vamos a participar nosotras tres, aunque en este proyecto pues formamos parte de todos los que estamos aquí y otros compañeros. Pero bueno, vamos a ser nosotras tres quien contemos este proyecto en el que estamos más o menos, bueno, ya hemos superado el ecuador del proyecto sobre esta temática del efecto boomerang y cómo buscar alternativas para estos efectos que se han comentado a lo largo de las comunicaciones anteriores. En concreto, este proyecto tiene por título Alternativas comunicativas eficaces para públicos vulnerables, intervenciones experienciales en museos frente a la campaña de comunicación tradicional. Bueno, un poco pongo en antecedentes, el grupo tiene una gran trayectoria principalmente sobre públicos vulnerables, con lo cual es un tema que hemos abordado ya durante muchos años. Y también tenemos una trayectoria en museos. Pero ¿por qué se plantea este proyecto? Este proyecto, si bien es un proyecto piloto, podríamos decir, que tiene una duración de 1 año y que es un experimento, que estamos empezando a trabajar con estos experimentos en museos, es verdad que recoge muchos años de trabajo de muchos de los integrantes del grupo de investigación al que pertenecemos casi todos nosotros, ¿no? O sea, que confluyen años de experiencia, pero también ese paso de atrevernos a experimentar. La hipótesis de partida del proyecto es que la comunicación tradicional sobre públicos vulnerables puede provocar un efecto boomerang u otros efectos negativos, como ya se ha comentado. Tiene distintos objetivos el proyecto, pero principalmente lo que buscamos es identificar el efecto boomerang mediante el análisis de redes sociales y luego, por otro lado, llevar a cabo una investigación cualitativa que va a ser Sonia y Ana, mis compañeras, quien hablen de esta técnica y de los primeros resultados que ya estamos viendo en la aplicación de esta técnica, pero vamos a llevar a cabo una técnica cualitativa junto con el experimento que estamos llevando a cabo en museos para ver qué sucede. Prácticamente lo que este proyecto quiere analizar, quiere comparar, es qué sucede entre aquellas personas que se exponen a una campaña en redes sociales frente a otros individuos que tienen una experiencia en un museo sobre un mismo tema. El tema elegido finalmente fue racismo. Estuvimos barajando distintas opciones sobre públicos vulnerables. No era fácil para acotar la comunicación en redes sociales, acotar el objeto de estudio, la selección de los miembros de la técnica cualitativa. La verdad es que ha sido un proceso, bueno, pues bastante laborioso. Finalmente nos decantamos por racismo y bueno, pues eso es un poco en el momento en el que estamos. Lo que buscamos es eso, cómo pueden comprobar si realmente estas experiencias en el museo pueden complementar la comunicación tradicional. ¿Por qué el museo? Pues es una buena pregunta. ¿Por qué el museo? Bueno, como decía, primero porque ya tenemos mucha tradición en investigación en museos y luego porque hemos considerado que el museo es una fuente de referencia, siempre lo ha sido a lo largo de toda la historia, pero se puede recuperar como una fuente de autoridad, una fuente de referencia para otro tipo de mensaje. Y en ese momento estamos. Ahora mis compañeras Sonia y Ana pues nos pueden contar más sobre esta fase cualitativa y sobre la experiencia en el museo.
Sí, yo voy a seguir con tu presentación del tema, hablando un poco de la metodología que hemos utilizado un poquito más en profundidad. Hemos utilizado, como ha dicho mi compañera Mónica, la metodología de la comunidad digital. Este tipo de metodología es una metodología cualitativa y es una metodología que sobre todo va a aportar la parte positiva de la investigación en profundidad cualitativa mezclada con las nuevas tecnologías, porque va a utilizar el entorno digital para recopilar la información. Principalmente esta metodología trabaja con dos herramientas fundamentales, lo que se llaman los foros, que viene a ser lo que son los focus group tradicionales en la metodología cualitativa, y lo que se denominan los diarios personales, que viene a ser también lo que son las entrevistas en profundidad en la metodología cualitativa clásica. Por tanto, aúna dos de las grandes técnicas de investigación cualitativa clásicas en el entorno digital. Este tipo de metodología principalmente va a favorecer lo que es el discurso libre y espontáneo del sujeto participante, pero basándose en dos grandes ventajas respecto a la metodología clásica cualitativa. En primer lugar, que la recogida de la información se va a hacer en formato escrito, a diferencia de la metodología clásica cualitativa, que es a través del discurso verbal. Al hacerlo de una forma escrita nos va a permitir al sujeto participante hablar o escribir desde una reflexión mucho más profunda, que eso es algo muy positivo. Y la segunda gran ventaja respecto a las técnicas cualitativas clásicas es que la recogida de la información se va a hacer a lo largo del tiempo. En una técnica cualitativa clásica se recoge durante 2 horas o 2 horas y media la información, y aquí a lo mejor la comunidad digital puede ser durante 1 mes, 2 meses, 3 meses o X meses en a lo largo del tiempo. Por tanto, nos va a permitir esa evolución del sujeto participante respecto al objeto de estudio. Esto es lo que hemos hecho con el proyecto de investigación de Boomerang y Museos. Se han utilizado 2 comunidades digitales. En una se ha impactado con la publicidad y en otra con la experiencia en el museo, para ver las diferencias entre las 2 comunidades digitales. Y doy paso a Ana, que va a explicar un poquito los resultados de la investigación. Bueno, los resultados que no son tales todavía, ¿vale? Porque acabamos de terminar la comunidad digital y lo que tenemos son unos pequeños resultados preliminares que sí que podemos compartir un poco a lo largo de todo el mes que han estado los jóvenes, porque nos estamos dirigiendo a un público joven. Lo que tenemos es lo que nos ha facilitado el utilizar la comunidad digital es tener una gran cantidad de datos que están en formato digital, con lo cual esto nos va a permitir hacer estudios que estén vinculados también con redes sociales y con otro tipo de plataformas, ¿no? Ya solamente el hecho de tener la información en este formato es ya una cosa más novedosa, ¿no? de otras metodologías que hemos utilizado anteriormente. ¿Y qué es lo que...? Bueno, hicimos, digamos, utilizamos 2 metodologías conjuntamente. Cuando hicimos el experimento, utilizamos primero la entrevista, el cuestionario antes y después del museo, y luego hemos hecho la comunidad digital, que como ha dicho Sonia, la hemos hecho con unos estudiantes solamente lo que es el análisis de la publicidad, y con los otros el análisis de la publicidad y además el museo. En este caso, lo que hemos podido observar es que como resultado final, pero todavía preliminar, es que los estudiantes que asistieron al museo han hecho unas reflexiones mucho más profundas que los que no han asistido al museo. O sea, es un poco, con lo cual sí que veríamos que esa complementariedad de la publicidad junto con el museo es realmente positiva, ¿no? Este sería, digamos, el resultado más interesante que hemos podido observar así muy, muy por encima. Y decir que, bueno, que lo bueno de la metodología es que se ha visto una interacción muy interesante entre los participantes, que como se realiza a lo largo de un mes, pues ha ido evolucionando también con los temas planteados.
y que la reflexión que se esperaba que nos iba a aportar esta metodología se ha realizado como tal. O sea, sí que hemos encontrado que la forma en la que los participantes se expresan y profundizan en los temas es mucho mayor que haciendo un focus group al uso, ¿vale? Estos serían los resultados preliminares y esperamos dentro de no mucho poder contaros otro tipo de resultados, ¿vale? Muy bien, estupendo. Pues, bueno, creo que hemos contado lo que queríamos. Creo que la idea de la mesa es que el debate se dé a través de la web del Congreso y del aplicativo del Congreso y todo eso, y a partir de ahí haya preguntas y respuestas. Pero no sé si he pedido permiso a la organización y si hay alguna pregunta de los que estamos aquí o algún comentario adicional que queráis hacer, alguno, tanto de los que habéis hablado como de los que no. Podríamos tener así como algún minutito para algún comentario adicional. Si lo veis oportuno. Rafa ha levantado la mano. Rafael Carrasco, cuando quieras. Sí, a mí de cara al proyecto de Juanen y Oliver me parece súper interesante el vincular su análisis con el análisis de redes como metodología para ver si aquellos promotores de los esteroides se focalizan en unos conjuntos de usuarios muy relacionados con, por ejemplo, cadenas de venta de estos productos. Es decir, no sé si son usuarios que asisten al gimnasio y cuentan sus beneficios sobre los esteroides o si realmente esta comunicación a favor de los esteroides está centralizada dentro de unos usuarios muy concretos que lanzan los mensajes y que a su vez estos usuarios que lanzan estos mensajes están asociados o relacionados con cadenas de venta de estos productos. Pues me parecería muy interesante que quizás nos veamos y hagamos un pequeño análisis previo de escrapeo de datos para ver si sucedieran alguna de estas cosas. Me ofrezco, ahí lo dejo. Sí, yo cuando estabas contando lo que estabais haciendo también lo estaba pensando. Sí que es cierto que la mayoría de los personajes que se han analizado no están vinculados directamente a la venta de ese producto, pero sí que están vinculados, por ejemplo, a la venta de suplementos alimenticios. Oye, utiliza mi código de descuento X y tal. Es decir, sí que están dentro de lo que es el mercado, lo que ocurre es que, bueno, claro, estas sustancias son ilegales. Entonces, no pueden hacerlo abiertamente. Pero sí sería muy interesante que lo pudiésemos trabajar los tres. Perfecto, muchas gracias. Ha pedido también la palabra Carmen Llobet, cuando quieras. Buenas. Pues nada, como decía Mónica, algunos hemos trabajado ya no solo en museos, sino en experiencia y, como decía también Hars, en experiencia en punto de venta. Y yo lo que planteaba es que como la solución que proponemos para paliar el efecto boomerang pasa por las emociones, al menos en el punto de venta sí que se habla de un estudio de emociones positivas y negativas. Es decir, no se trata solo de racional versus emocional, sino, por ejemplo, una persona que entra en tienda y el hecho de que encuentre su talla en el fondo, detrás casi de una columna, pues genera emociones negativas. O la experiencia que tiene con el personal de venta. O no sé, cualquiera de los 5 sentidos, pues con cómo huele la tienda o bueno, qué música hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, trasladándolo a nuestro caso, vemos que también sería interesante un análisis de ese tipo, ¿no? Que las emociones pueden ser un resultado, pero lo que buscamos es que sean emociones positivas que muevan a una sensibilización que cambie las conductas, los comportamientos hacia un mayor bienestar de la persona que se expone a ese mensaje. Simplemente quería apuntar esto. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna aportación más? Juanen, creo que está levantando la mano de modo manual. Sí, de forma blended, ¿no?
Precisamente a ti, Jars, te quería preguntar por tu doble vertiente como investigador de la comunicación y también de la sociología. En cuanto a los estudios no sé si existen estudios de género sobre el tema boomerang o existe otro factor de segmentación que tengáis estudiado y que marque una tendencia o que marque varias tendencias en cuanto al efecto boomerang. No, o sea, más bien lo que he mostrado es que hay estudios por mensaje, o sea, por objeto del mensaje. Pero luego tendría que ver, porque un equipo de Valencia publicó sobre violencia de género y creo que era un foco de estudio hacia varones, digamos, de mensajes, pero no recuerdo muy bien si había algún tipo de percepción en ese género. Y entonces, bueno, tendríamos que mirarlo, pero yo creo que hay cosas publicadas, pero ahora no me vienen a la cabeza. Ana. Bueno, Ana. nada, solo es que como recientemente he visto un poco de literatura sobre el tema y sí que hay una gran cantidad de comportamientos de boomerang cuando se pide cambios de comportamientos sociales, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto. Que no se beba, que no se fume, o sea, y que además ayuda a mitigar el efecto boomerang cuando más que decir esto está mal, se establece una limitación, se establece una prohibición. O sea, se genera menos efecto boomerang diciendo está prohibido fumar que no fumes, que es malo. Es un poco... Sí, recientemente he visto, además, todavía no lo he mirado, pero sobre comportamiento, no sé, amigable con el entorno, con el medio ambiente y todo eso. Han publicado un informe, pero no lo tengo a mano, me lo quedé el otro día en unos tribunales de TFM o TFG, no me acuerdo, en el que especialistas en comunicación de medio ambiente decían las ventajas de ir escalando, o sea, hacer comportamientos, o sea, mejoras en tu comportamiento asumibles. O sea, que el que pretende hacer a alguien recorrer todo el camino de un solo salto, en general fracasa y, sin embargo, si vas dando pasos que son asumibles, pues se van generando mejor, va entrando mejor la comunicación. En fin, va un poco. Gracias, Ana. Sí. Bueno, en realidad... Sí. Dos cosas. Es que estoy pensando, claro, que el efecto boomerang, en términos de publi, estoy recordando cuando hablamos de las formas de dirigirse persuasivamente a un consumidor, decíamos efecto directo, por ejemplo, compra, ¿no? Efecto indirecto, cuando tú recuerdas el daño que va a sufrir ese consumidor si no hace esto o si deja de hacer esto, ¿no? Quizá podemos estudiar si es que ese efecto indirecto de la persuasión clásica pues ya no funciona o no funciona en ciertos públicos. Y voy a la segunda reflexión. Cuando hablo de la tienda, en el mismo sentido, lo que veíamos es, y en este caso, qué perfil de personas, cuando me parece interesante estudiar, cuando reciben un mensaje de sensibilización, hace justo lo contrario. Hay un perfil, al menos en las tiendas, que si es más consciente de la moda, por ejemplo, le gusta más o lee más, pues es más propenso a recibir ese mensaje de manera positiva o de manera como se espera, ¿no? Si es menos consciente, por ejemplo, estoy pensando una persona que normalmente se rodea, pensando en el racismo, de personas de distintas razas o que hace voluntariado o que lee sobre la historia, pues esa persona será probablemente es más probable que responda positivamente a ese mensaje. Creo que es fundamental, por lo tanto, estudiar el perfil de las personas que se exponen a esos mensajes. Bueno, han salido muchos temas. Yo creo que ya tenemos que cerrar la mesa para que los que siguen a través de la red. Yo creo que estaremos muy atentos a los comentarios que aparezcan aquí y a partir de ahí
creo que nosotros mismos, y también si alguien quiere unirse a las reflexiones de la gente que está asistiendo al congreso y nos deja comentarios, agradeceremos muchísimo, porque nosotros compartimos, los que formamos esta mesa, compartimos grupo de investigación, somos de distintas universidades, aunque la base fundamental está en la Complutense, y nuestro tema es comunicación responsable públicos vulnerables, o sea que estamos encantados de recibir cualquier tipo de comentario y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos los que estáis, a todas las que estáis en pantalla, y seguiremos y estaremos atentos a los colegas que están en el congreso en otras mesas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Luego. Muchas gracias, adiós. Y supongo que ahora hay que